hacer al inicio una película que es para ver en pantalla grande, acá en la sala del Sein, así es que espero que hayan tenido una experiencia interesante que al final nos pueden comentar. Vamos a conversar justamente con el director de El Amparo del Cielo, Diego Costa, que está acá, y con el productor Sebastián Sánchez. Y yo les quiero contar que recién ayer, en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, Diego ganó una mención Feisal justamente por El Amparo del Cielo, y en el 2021 ganaron la sección chilena, digamos, en el Festival Internacional de Valdivia. Así que empecemos con un tremendo aplauso para estos realizadores. Están haciendo una apuesta tremendamente experimental. Ustedes vieron el resultado hipnótico y sobre todo muy jugado, usando 16 milímetros para la filmación, con todas las implicancias que tiene el revelado. Uno no sabe con qué sorpresas te vas a encontrar, lo comentaste una vez. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y también de la decisión de haber mantenido lo que se podrían considerar algunos detalles o errores o parte de la experimentación con Fílmico. ¿Por qué quisiste hacer esta película en Fílmico? Bueno, lo primero es agradecerle a todos ustedes por estar aquí, al Centro Arte Alameda también por permitirnos estas dos funciones y decirle que sí, que ayer tuvimos una mención en Viña y festejamos harto, entonces Marisol también festejó, entonces estamos todos un poquito festejados, pero vamos a dar lo mejor de nosotros aquí en este conversatorio. Y bueno, nosotros con el SEBA estudiamos audiovisual en la Católica y fue una carrera que no nos dejó muy contentos, fue un parto, más o menos. Y fue una carrera en donde nunca nos mostraron el fílmico, ni revelar, ni películas en fílmico, ni cámaras, ni nada. Entonces, como la primera intención de hacer la película en fílmico fue un poco, o sea, fue en inicio para aprender a filmar, hacer algo en fílmico y también aprender a revelar, porque eran cosas que no sabíamos y que unos amigos nuestros, que son el Roberto Collío y el Matías Illanes, que formaron un colectivo que se llama 68, lo estaban haciendo y nosotros nos interesó mucho, nos compramos una Bolex con la plata nos ganamos el fondo para escribir el guión y con esa plata nos compramos al tiro una cámara y película. Así, y vamos a filmar vamos a probar la cámara, vamos a filmar un poco para tener eso que nunca nos habían enseñado. ¿Sabes? Yo sentía que era como una revancha, o sea, como nadie nos enseñó a filmar, vamos nosotros a aprender y filmando, haciendo una película. Eso fue como una intención como de revancha. Y en ese proceso, que fue muy, muy bonito, muy entretenido, y también en harto tiempo, se fue dando todo esto de la materialidad de la película, conocerla, aprender cómo revelar, aprender de los errores también, y dejar los errores también en la película. Así, cada error, ocuparlo a su favor, por así decirlo. Como yo sentía que todo iba a entrar en la película, casi todo. O sea, lo que estaba bueno, lo que tenía errores también. Todo para adentro, todo para adentro. Y así es como, por ejemplo, revelamos una parte, al principio lo hacíamos en un baño, en el baño de los chiquillos, ¿no? en la ducha, como así. Iban a salir errores, como claramente. Y por ejemplo, revelamos una parte que era esta parte en donde están cruzando como por un lugar bien estrecho, que hacen una fila, que es un lugar bien peligroso que se llama el Corte de San Francisco. Y lo revelamos con lo último que nos quedaba de químico y la película quedó llena de basura, manchitas, así como... Entonces dijimos, chuta, no, estamos aprendiendo, pero sí, nos mandamos aquí un cagazo más o menos. Pero dije el tiro, ya, eso puede ser viento.
va como a ocuparlo en ese sentido como a favor. Así que ese fue el proceso, fue un proceso bien bonito, bien largo y sin apuro. Y eso a mí me gustó mucho porque fuimos a filmar un verano del 2017 y después fuimos, 2017-2018, 2 veranos continuos, y esos 2 veranos tuve todo un año para revelar las imágenes, mirarlas, digitalizarlas y ver qué hacía con ellas. Entonces, como fue un proceso bien largo, pero muy pausado. O sea, bueno, tenía un año entero para pensar qué es lo que podía filmar el próximo verano, y después estaba en el siguiente verano ahí con el Seba en la cordillera, y en realidad podíamos filmar lo que podíamos filmar nomás. Y tampoco, como que las condiciones son bien adversas, entonces pensé harto, pero al final uno se enfrenta a lo que está ocurriendo y hay que decidir rápidamente. Y ahí el Seba y yo y fuimos decidiendo cosas ahí sobre la marcha. Sí, a propósito del cine independiente que relevaba Florencia de Santiago Independiente, yo creo que justamente hacer cine así te genera la posibilidad de la libertad creativa y ya vemos el resultado hipnótico, alucinante de Al amparo del cielo. Sebastián, en términos de producción, no debe ser fácil andar horas a caballo, cargando equipos, además durmiendo a la intemperie, muchas veces sin señal de celular, sin electricidad. ¿Cómo sortearon las dificultades técnicas en la filmación durante estos 2 veranos? Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya. Es que todo desde el principio fue una dificultad. Entonces, claro, señal no existía, no había electricidad, y creo que eso fue bueno para que nos planteáramos la idea de poder usar una cámara que funcionara a cuerda. Pero creo que lo supimos manejar más o menos bien, lo aprovechamos a nuestro favor, pero es súper matador, o sea, fue súper matador. Doloroso, incluso. Andar a caballo 6 horas seguidas, puta que duele. Pero vale la pena. Pero sí, lo usamos bien. Vamos a la figura de Don Cucho, este arriero. ¿Por qué decidiste que, además de ser arriesgado usando fílmico, aprender a filmar en fílmico y revelar, también hubiera una ausencia de diálogos? Porque se escuchan murmullos a veces, pero no hay diálogos. Y eso le agregaba un toque más experimental a esta apuesta. ¿Cuál fue tu reflexión al respecto? ¿Y cómo lo vio Don Cucho cuando se vio en pantalla grande? Yo recuerdo cuando fue a Valdivia con su traje de guaso, punta en blanco, su chaqueta blanca, realmente una tremenda experiencia haberlo tenido ahí. Sí, yo creo que es por lo mismo que tú dices, de otorgarle una cuota más de experimento a la cosa. A ver qué pasa si nadie nos narra nada. Esa era mi intención, porque estamos como bien acostumbrados a ver documentales donde hay una voz en off que te cuenta cosas y te guía un poco. A mí yo quería que en esta película quería ver qué pasaba en realidad si es que nadie te guía y uno está ahí viviendo el viaje mientras se da, un poquito perdido también, un poquito ahí que se puede al borde del abismo también de repente en algunos momentos. Entonces por eso, para que no fuera como una experiencia informativa, sino que fuera mucho más de percepciones. Que el sonido, o sea, el viento y las imágenes, la textura tuviera más protagonismo que una narración, y sobre todo para no hacer algo informativo. O sea, yo quería salirme de eso, y también pude desarrollar un pequeño corto que salió en TVN con Don Cucho, que salió antes, que era como por un concurso patrimonial. Entonces ese que salió, que tenía 5 minutos, sí tenía la voz en off de Don Cucho.
Entonces, la gente lo pudo ver en la tele, le decía a Don Cucho que lo había visto, y Don Cucho es como el representante total de Olarriero, o sea, orgullosísimo de ser arriero. Él es sobrino del arriero que encontró a los uruguayos que se perdieron en la cordillera, entonces más arriero imposible, entonces muy feliz él estaba de que lo reconocieran, de que sus colegas, sus amigos, la gente cercana lo hubiera visto en la tele y lo reconociera. Pero en la película quise hacer eso de no tener, de que no hubieran palabras de qué afirmarse, prácticamente. Lo que hace un poco la película también un poquito más árida, porque tiene unos pasajes donde uno dice, ya que no entiendo para dónde voy, como igual está un poquito al límite. Pero ir construyendo con eso y ir construyendo con esa tensión, la tensión de que uno está abandonado a la experiencia, a ver qué pasa, a ver qué se siente, sobre todo qué se siente, como, bueno, pensar mucho, pero también sentir al ir viendo la película. A mí me interesaba también que la película casi, o sea, que esto es lo que fui viendo cuando fuimos trabajando con revelando el material y todo, que la película casi que es táctil también, que es algo que no se supone que es propio del cine. O sea, en el cine uno ve y escucha, o no ve y no escucha, pero ves como entrar en esa gama de cosas. Pero aquí poder estar pegado mirando los animales cruzar con sus pieles, la película con el grano y con su materialidad, como que me interesaba todo eso, por una parte, compartir la experiencia de subir con los arrieros, pero también de generar una experiencia cinematográfica con todos estos elementos. Sebastián, a propósito de esta libertad y de que no hubiera diálogo y tampoco, y además blanco y negro, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron ustedes? Que tú dices que todo fue un poco difícil, pero para vender la película, en el fondo, para mostrarla afuera, ¿cómo la vendes y cómo has ido aprendiendo? O sea, ¿se imaginaron que iban a tener este impacto en una película experimental como esta, por ejemplo? Yo creo que no. O sea, no sé si fue la pretensión en algún momento. A mí me interesaba mucho la idea de poder trabajar películas pequeñitas y con amigos, como que quedara como en una cosa chica. Como la empezamos a desarrollar dentro del colectivo, que hay a la Flo, que es la productora ejecutiva, donde está Nico por acá también, que fue el que hizo el sonido directo. Como mantener eso así pequeñito me gustó. Pero no. Sí, si se imaginaron que iban a... No, yo no me lo imaginaba. Estoy muy contento de que la gente la pueda ver. Estoy muy contento como cuando Don Cucho la vio. Dijo que nos podría haber mostrado lugares más lindos para la próxima vez. Entonces, y se encontraba que estaba muy cochino. Pero eso ha sido muy, muy bacán. Porque sí, pues como dice el Diego, igual es una película media peluda de ver. Como cuando tenía que invitar a mi familia o le invito a mis amigos, siempre les pego como una advertencia, como, bueno, como en una película de 70 minutos no habla nadie, es blanco y negro, como te aviso igual, como, así que no me lo esperaba, pero ha sido bacán, o sea, bacán que se vea, igual. O sea, sin embargo, a pesar de esas advertencias, seguramente tus amigos se sorprendieron igual, porque si uno engancha bien, se deja llevar, es como, además el blanco y negro, esto de un oficio milenario, ¿no? Los arrieros existían desde siempre, mantienen esa tradición, es una forma de vida, una cultura. Hablemos un poquito del blanco y negro, eh, sobre todo en este viaje en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué pones casi al final algo de color? Claro, lo que tú dices, la vida de los arrieros es un trabajo que es antiquísimo, que es como que si uno lo puede
rastrear va hasta antes de la civilización, o sea, como que gente que movía animales muy, muy antiguo, entonces me hizo sentido que el material, la materialidad de la película fuera el fílmico. Porque por último, o sea, por lo menos podía darle un rango de temporalidad de unos de estos 100 años y tanto que tiene la invención del cine, que no iba a ser lo mismo que si era Full HD en digital, que yo siempre doy como el ejemplo contrario, que es como tirar un dron, tirar el dron y que el dron persiga cosas, no sé, y que viaje por toda la cordillera por arriba. Eso es como traicionar la experiencia del arriero, que es ir paso a paso por las piedras o paso a paso de los animales por las piedras, o sea, del caballo, eh, entonces, por eso sentí que el fílmico iba a tener sentido en por ese lado. Iba a poder abrir esta como lectura de que es algo que está pasando, no sabemos muy bien en qué época, que me parece bien entretenido, que podría haber sido, no sé, en los 80, en los 20, pero no está ocurriendo en los 20, pero de este siglo, ¿no? Entonces, es algo que es muy antiguo, que puede desaparecer, pero que sigue aquí. Como que como, esas características como medias contradictorias, incluso, como algo, porque yo pensaba, ¿esto va a desaparecer o no? Porque si ya ha llegado hasta aquí, ¿desaparece o no? Como es una pregunta que quizás no tiene respuesta, pero que sí pude ver la fragilidad que tiene. O sea, son un grupo más pequeño de personas, dependen de que sigan haciéndolo. Por ejemplo, el hijo de Don Cucho, el José está pensando no seguir haciendo estas veranadas y poner una verdulería, por ejemplo. Y entonces, por ahí podría empezar a terminar este legado. Yo creo que entre que sí y entre que no, porque son más familias, son más personas, y mientras haya cordillera, mientras haya animales y mientras haya formas de ganarse la vida como esta, yo creo que son pocas, pero siguen existiendo, yo creo que van a seguir ocurriendo. Ahora, por ejemplo, si pusieran ahí una represa, claro, también se destruye el lugar, como que hay una fragilidad. Se puede destruir el lugar, desaparecen los lugares, desaparecen esas tradiciones. Así que una cosa contradictoria que me parecía eh, interesante de trabajar y que incluso está un poquito literal cuando Don Cucho está caminando y desaparece en un plano y después viene caminando y desaparece y aparece, desaparece y aparece. Eso es como, uno podría ver que es como la pregunta literal hecha decisión con la cámara, así como hacerlo desaparecer y no con este montaje en cámara que es muy entretenido de hacer, que es simplemente filmar, cortar, que la persona salga y volver a filmar, como muy montaje en cámara muy divertido. El color. Y el color, bueno, teníamos 2 rollos de color. Y uno se había soltado adentro cuando lo abrimos, entonces estaba inutilizable, pero no teníamos... Se nos veló ese. Igual sí, el blanco y negro responde también a nuestras propias limitaciones como de conocimiento, porque era la película más barata que podíamos comprar. Era la película que también podíamos nosotros revelar en la casa. Entonces también sí es una decisión, pero también fue por parte de nuestras propias limitaciones. Pero sí, al final tuvimos un rollito de color que está entero metido. O sea, si las limitaciones generan este impacto y estas imágenes, bienvenidas sean, porque el resultado es alucinante. Sí, y con el color yo también quería desobedecer un poco las reglas de la película. Yo creo que eso me parece también muy entretenido. Hacer una película que tenga reglas y romperlas. Yo creo que es muy... Siempre va a pasar algo interesante con eso, porque como que abre otra ventana, una pequeña dimensión. Me gusta mucho
el color aquí porque cuando aparece sorprende y uno se acuerda que, pues, sí, pues, puede ser en color, como el mundo es en color, ya se inventó el color en la película, como que es como jugar con las reglas y romper un poquito las reglas. Bueno, y también jugaste con linternas para alumbrar los ojos de las cabras y las ovejas y generar esas escenas que a mi gusto son las más alucinantes en la noche, con el brillo. ¿Cómo fueron resolviendo esas cuestiones prácticas de usar una linterna, algo más artesanal, para iluminar la noche finalmente? Sí, eso sucedió como otras cosas también porque yo pues, viendo qué pasaba. O sea, la primera vez que subí fue con mi papá, con mi mejor amigo del colegio que es antropólogo y mi primo. Éramos unos arrieros muy extraños, pero como en un paseo como de vacaciones, una cosa entre investigación y vacaciones, ir a conocer. Y ahí pude ver que las ovejas se les reflejaba la luz con los ojos de noche, aunque a lo mejor lo había visto antes también, yo creo, en el campo quizás probablemente. Pero después fue ver si eso se podía hacer o no con el SEBA, que el SEBA hizo la fotografía, entonces era ya SEBA, ¿se puede hacer esto? ¿No? Y el SEBA era como, al principio no nos resultaba. De repente la bajamos, y ahí sí, ahí como que estaba en la dirección, y ahí aparecieron los ojos brillantes, y todo eso lo hicimos también con otra técnica que permite la Bolex, que es sacando foto a foto con bulbo. Entonces la cámara se abre y entra la luz que uno le permita apretando el gatillo, por así decirlo. No son fotos así con una velocidad, sino que es todo lo que uno quiera. Por eso como que la luz cambia, como que tiene unos movimientos un poquito extraños. Por eso también se mueven y queda como todo el desplazamiento en las líneas. Igual como no podíamos medir la luz para poder filmar a las ovejas, porque si te vayas, o sea, no nos podemos pasar al cerco que él mismo había construido, o las vaya a asustar, las vaya a huevear y se te van a ir por un rincón y fuiste. Fue a pura fe nomás, po. O sea, puro tratando como de pensar muy al ojo, como medio cagado de frío en la noche. A un Cucho tampoco le gustaba que alumbráramos mucho a las ovejas porque te las cuidaba. Pero sí, o sea, yo creo que todas las escenas de noche que son como cuadro a cuadro de animación, la mayoría están a pura fe. Tremenda experimentación, o sea, el resultado súper hipnótico. Antes de entregarle la palabra al público para que nos cuenten cómo vivieron esta peli, hablemos del sonido, de esto de recrear los sonidos de la naturaleza, el viento, porque el sonido directo era muy sucio. ¿Cómo fue el tema del sonido? Y ahora que la vi por tercera vez, me di cuenta que justamente el sonido es como la primera pista que te dan de que algo experimental viene. Ese sonido de la respiración fuerte. Ahí tú ya vas notando que hay algo ahí medio desajustado, diferente. Vamos con el sonido. Sí, el sonido, bueno, Nico que está aquí en el público nos acompañó haciendo el sonido en la cordillera. Nico es un gran valor porque era scout, entonces fue scout, entonces hizo el viaje sin nada le sorprendió, eso fue muy bueno. O sea, porque estábamos cruzando por un lugar en donde uno se puede morir y Nico decía, no, sí, no, esto no es tanto, yo fui scout, no, yo sí estaba en rodaje así, como, entonces fue muy bacán. Y lo que sí es que los sonidos que tiene la cordillera son un poquito siempre los mismos, en general, que es cuando suben a los animales, es ovejas, gritos de los arrieros, ladridos de perros. Eso es como, viene todo junto y casi todos los sonidos tienen esas tres cosas. Entonces, usamos eso
pero también tuvimos como que inventar más cosas. O sea, también hay otro sonido, el sonido del agua, por ejemplo, del río, pero por ejemplo el sonido del viento ese lo saqué de internet, de fondos de sonidos, porque el viento igual suena como algo así, como que no es muy, no sirve mucho. Entonces fue ocupar ese y después como recrear e inventar cosas. Y para eso está el trabajo de Diego Aguilar, y yo le pasé una maqueta y después él la fue mejorando y le fue poniendo más cosas. Y la indicación también fue bien libre, o sea, yo le dije algunas cosas, pero después le dije, tú ponle cosas, ponle, entonces él le puso, hasta que empezamos a decir, ya, ahora sácale. Y ese fue como el límite, como saber cuándo, ya, ahora no, sácale eso, es mucho, claro. Y ese fue un poco el resto, es jugar como con sonidos naturales o naturalistas, y también con unos sonidos un poquito más como electrónicos, que el Diego Aguilar trajo un amigo, el Nico Yersun, que hizo una maquinita por la cual entraba el sonido y salía como un poquito más electrónico. Entonces lo empezamos a ocupar al final de la película, que es donde también viene la música, que también es como bien abstracta y bien como aérea, no sé, como una cosa así bien flotante. Y junto con eso está que son como sonidos más de sintetizadores. Están un poquito los sonidos y los ruidos, o sea, sonidos pasados por esta maquinita, que hacen que también se enrarezca esa parte. Y lo que tú dices, yo también estoy muy de acuerdo que en un principio el sonido empieza a marcar que esta película no es convencional, o no es así una experiencia tan directa, tan clara, como con ese tren que pasa pero no pasa. Ya ese tren está diciendo, mira, esto no es tan, no confíes tanto en lo que estás mirando o escuchando, porque vienen cositas así, juegos y invento. A propósito de inventar cosas y de juegos, la figura del puma. Eso, tú querías que aparecieran pumas y eso finalmente no ocurrió. El puma que vemos es un invento. Sí. Sí, bueno, yo hablaba con Don Cucho y Don Cucho me contaba del puma, y el puma, yo como escribí el guión, que es bien absurdo, así escribir un guión de esto, el puma era como el antagonista, porque me parecía bien interesante lo que ellos decían de que uno nunca ve al puma, pero el puma sí te ve, o sea, como el puma está en alguna parte, lejos, silencioso, y con muy buena vista mirándote, y uno no lo puede ver. El Don Cucho de hecho ha visto una vez a un puma nomás. Entonces yo en el guión lo puse como antagonista, y tenía como una presencia en algunas partes como antagonista. Absurdo, total. A mí, ¿qué es absurdo? Pero al final igual lo pusimos en esta parte que es como un poquito más un sueño, a ver qué pasa si el sueño se hace pesadilla, que podría ser la pesadilla que tiene un arriero, que es el puma, un poquito es como, bueno, sí, el antagonista, y ese puma que no lo vimos, o sea, nosotros lo que vimos fue unas pisadas nomás, y fue una vez que íbamos devolviéndolas, entonces no las pudimos filmar porque las cámaras siempre van en las mulas, en todo el aparataje, es bien difícil, hay que solo filmar cuando se desmonta todo, como las mulas y todo. Y entonces lo que hicimos es también, yo busqué pumas en internet, en YouTube, y apareció y dije, mira, este se parece harto con los ojos brillantes, no sé qué, y lo filmamos de la pantalla, y mira, quedó bien, aprendimos otra cosa, así que está dentro también. Bueno, ese espíritu lúdico, experimental, yo creo que a ustedes les llegó. ¿Alguien quiere comentar algo? Hay alguien también del sonido. Mira, ahí hay una manito. ¿Aló?
tardes. Yo quisiera felicitarlos por lo que han hecho, porque para mí ustedes han hecho un ejercicio de plantear nuevamente cuál es el objetivo del cine. No sé si se lo habían propuesto, pero de alguna manera ha resultado eso, en el sentido de que el cine tiene que ser capaz de tener un contenido aun cuando no haya un relato explícito y mucho menos haya diálogo. Y usted ha sido capaz de ofrecer exactamente esto, explicar a través de una cosa tan trivial como para la sociedad moderna, como es el pastoreo y el arreo de animales, una actividad milenaria que se está perdiendo, el valor del cine en el sentido de mostrarlo en su esencia y sufrir esto. De alguna manera me hace recordar el Fitzcarraldo, pero en su primer intento, cuando estaba Mick Jagger y el actor principal, que no era Klaus Kinski, sufrió un shock y tenían todas las instalaciones. Esto lo ha comentado Claudia Cardinale, que era una de las protagonistas, y en un momento dijo, bueno, somos como 15 personas occidentales y hay una masa de unos 150.000 aborígenes aquí que pueden hacernos papillas. Y tuvieron que esperar y trajeron a Klaus Kinski porque no funcionó la cosa. O sea, estas situaciones que ustedes han vivido son el comienzo de una historia que les pasa, pero a todos, yo creo que toda la historia del cine está colmada de este tipo de cosas. Voy a mencionar dos más. Antoniani con su Blow Up, que le pasó lo mismo que a Buñuel con Simón en el desierto. O sea, llega un momento que el productor le dice, oye, ¿sabes que todo lo que hemos hecho para conseguir la plata de la filmación no falló? Así que vas a tener que hacer la película con lo que tienes. Y se han salido dos joyas del cine así en esas circunstancias. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, yo mientras estudiaba vi mucho Herzog, que es bien heavy porque uno después piensa, chuta, para hacer una película tengo que ir al fin del mundo, ir a la selva, como que me entró ese bichito y así que sí. Hola, Diego, Sebastián. Felicitar en primer lugar. En lo particular vi una película bella, desde el principio del título hasta el final, me conmovió mucho. Lograron plasmar bellamente, en forma casi poética, un retrato entre la relación constante del hombre con la magnificencia de la naturaleza. Y quiero preguntarle, a nivel humano, ¿qué experimentaron ustedes? ¿Qué vivieron? ¿Con qué se quedaron en esa experiencia? A cada uno. Gracias. Igual pasábamos por hartos estados, encuentro. Uno de los que más me gustaba de los estados que pasábamos, que era el ejercicio de pensar cuánto tiempo llevábamos acá arriba. Como que pasaban 3 días, pero en realidad podrían haber sido 3 meses, y pensar, bueno, ahora en realidad somos arriba. Como que esta es nuestra vida ahora en adelante, ya todo lo que, porque no está lejos, no tenés señal, no estás conectado, como que el mundo que tú conocías está fuera. A mí ese ejercicio me gustaba. Fantasía de muerto, con el Nico también que está acá, porque hay mucho tiempo para pensar también. ¿Con qué me quedo después de la experiencia? Bueno, yo me quedo con una película. Eso es lo que, es que he hablado tanto de esta película, ya llevo un año hablando de la película, como que yo creo que son, pero varias cosas, no sé, también es mi primera película, nuestra primera película, entonces es como todo muy iniciático, o sea, todo muy una aventura iniciática que tiene como incluso medias características de lo que es iniciático, como irse como lo que hacían las tribus, como que los jóvenes iban y tenían que vivir solos en la selva, entonces, y después volver y eran hombres de la tribu. Yo siento que como que tuve que hacer, yo estoy así como ya terapiándome a mí mismo, como que es una cosa media iniciática, como que fue una cosa así como ya, para hacer una película vamos a lo más difícil, hagamos lo más difícil, vamos, como Viajar, hacer toda esa cuestión, sacrificar animales, como que sí, tiene las características de Del una rito. iniciación, sí.
Así que yo creo que me siento iniciado de cineasta. Yo creo que esa es la como... Sí, ahora también uno puede hacer películas como lo hace Ignacio Güero, de la esquina de su casa, de su patio. También es bueno saber eso, que no es necesario tener que ir como al borde, sino que... Así que sí, eso. Estás más que iniciado, Diego. No sé si alguien más quiere comentar algo más. Te iniciaste con el fílmico y experimentando. ¿Qué vendrá después? ¿Quieres seguir con el fílmico o quieres hacer algo totalmente distinto? ¿Tienes alguna idea ya? Porque pasaron varios años para poder terminar la peli. Sí, ya estamos armando una próxima, ya hemos filmado algunas cosas y también estoy escribiendo un guión de Juan Emar, sobre Juan Emar, este escritor vanguardista del siglo pasado que me gusta mucho. Y me gusta mucho el surrealismo, y él era como un exponente, era como el exponente de la vanguardia en prosa, y lo que me gustaría hacer es fílmico, pero también el digital. O sea, yo creo que todavía no lo resuelvo muy bien, porque además el fílmico después uno lo digitaliza y te puede quedar en 2K, 4K, pero para que compita con las otras imágenes también tienen que ser 4K y todavía como que conseguirse una cámara como para poder grabar harto en 4K todavía me parece un poquito difícil, muy cara, muy pesado el material, como que todavía le estoy dando unas vueltas. Eso por un lado, y por otro tengo ganas de que vayamos ahora como un poco como en esta línea, pero a Juan Fernández también, como ir a otro lugar que es como esto y como tan prehistórico. Juan Fernández es muy prehistórico, pero ahora ya el mar también, ir por mar, yo no iría por avión. ¿Lo vas a acompañar, Seba, en esta nueva aventura? Sí, yo creo que a Diego lo sigo al fin del mundo, así que... Sí, Eso es en avión no, a Juan Fernández. No sé si alguien más de Seis, por ejemplo, a que hable de esta comunidad, porque ustedes no son los únicos que están filmando en Fílmico, se están apoyando mucho en redes para innovar, hay algunos cortos también, Susurros del Hormigón y otros. Se están haciendo varias cosas en esa línea. No sé si alguien más quiere comentar o con esto ya vamos cerrando. Yo quiero comentarles algo como exhibidores. Si bien es una película que parece difícil, a mí me parece que es una nueva joyita. Creo que las óperas primas de estas características son súper necesarias y hace que uno como espectador también agradezca que tengan esta aventura cinematográfica en realidad de tanta calidad. Y creo que hay un camino todavía que tiene que recorrer la película, que tiene que ver con la posibilidad de que la vean los estudiantes. Estamos ubicados en el centro de extensión del Instituto Nacional y creo que debiera ser una de las películas 2023 que por lo menos la viera la Academia de Cine del Instituto. Así que ahí van a tener que volver a hablar de la película. Muchas gracias. Bueno, es muy bonito esto del título. Son estos arrieros que han estado siglos al amparo del mismo cielo, bajo las mismas estrellas, durmiendo a la intemperie, sin modernidad. Entonces, un viaje histórico. Yo les agradezco mucho y aprovecho de invitarles porque ya esta semana empezamos con FIDOX, el Festival de Documentales, y esta sala de Seina, ya vieron lo maravillosa que es una de las sedes principales, así es que sigan viendo cine chileno, cine latinoamericano, cine experimental y documentales, y un aplauso para El Amparo del Cielo.